¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el amor de una madre? ¿Qué tan lejos puede llevarla la pérdida, la humillación y la injusticia? En la Biblia, encontramos a Rispa, una mujer cuya historia no solo nos conmueve, sino que también nos desafía a reflexionar profundamente sobre el amor incondicional, la dignidad humana y la justicia divina. Este relato no es solo una lección de valentía, sino también de resistencia, un ejemplo atemporal que sigue tocando las fibras más profundas de nuestro ser. Rispa no era una mujer común, ni un personaje secundario dentro de las páginas de la historia bíblica. Ella era concubina del rey Saúl, el primer monarca de Israel, y madre de 2 hijos, Armoni y Mefiboset. En una época en que el linaje real era considerado una bendición, pero también una pesada carga, Rispa vivía bajo el constante peso de la política y las disputas de poder que marcaban la nación. Sus hijos, nacidos en circunstancias complicadas, llevaban el estigma de su linaje, mientras la nación israelita se fragmentaba en 2 grandes facciones, los seguidores de Saúl y los seguidores de David. La caída de Saúl, el rey que había gobernado con mano dura, marcó el inicio de un periodo de caos para Israel. Tras su muerte y la de su hijo Jonatán en una batalla contra los filisteos, el reino se dividió. Isboset, otro hijo de Saúl, asumió el liderazgo del norte, mientras David, un hombre después considerado un hombre conforme al corazón de Dios, gobernaba sobre Judá, al sur. La lucha por el poder no solo dividió al pueblo, sino que también sembró heridas profundas en el alma de la nación. Durante el reinado de David, Israel sufrió 3 largos años de sequía, una crisis que no solo afectó la agricultura, sino que fue interpretada por el pueblo como un castigo divino. Desesperado, David buscó la sabiduría de Dios para entender el motivo de este sufrimiento, y la respuesta fue clara: la sequía era consecuencia de una antigua injusticia. Saúl, el rey anterior, había violado un pacto sagrado con los gabaonitas, un pueblo que Israel había jurado proteger en tiempos de Josué. El quebrantamiento de este juramento, un acto de traición contra un pueblo aliado, requería una reparación. Los gabaonitas, al ser consultados por David, rechazaron cualquier tipo de compensación material. No querían oro ni plata, y mucho menos sangre israelita. En cambio, exigieron un sacrificio que pudiera expiar el pecado de Saúl, la entrega de 7 descendientes de la casa de Saúl. David, aunque reacio, entendió la gravedad de la situación y aceptó la demanda. Fue así como se seleccionaron 2 de los hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, junto con 5 nietos de Saúl, para pagar con sus vidas la transgresión cometida por su abuelo. La ejecución de los 7 hombres tuvo lugar al inicio de la cosecha de cebada. Los cuerpos fueron colgados en una colina como una señal pública de vergüenza, expuestos al sol abrasador y a la indiferencia cruel de los que consideraban este acto una justicia divina. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción de Rispa. En lugar de retirarse, ahogada por el dolor de la pérdida, Rispa se levantó con una fuerza que solo el amor maternal puede inspirar. Se colocó un manto de cilicio, una prenda que simbolizaba el luto y el arrepentimiento, y decidió quedarse junto a los cuerpos de sus hijos, negándose a que sus restos fueran deshonrados. Durante meses, enfrentó condiciones extremas: el calor del día, el frío de la noche, las lluvias, el hambre y la soledad, todo mientras protegía los cuerpos de sus hijos de aves carroñeras y animales salvajes. Su vigilia era una batalla silenciosa contra la injusticia, un acto de amor que se transformó en resistencia. Rispa no solo estaba defendiendo el honor de sus hijos, sino también la dignidad humana frente a una sociedad que los había abandonado a su suerte. Este acto no fue simplemente un grito de dolor, sino también una declaración de resistencia en un tiempo donde las voces femeninas eran minimizadas, ignoradas o silenciadas. Rispa, con su sacrificio, se convirtió en un símbolo de valentía. En un tiempo donde la dignidad era un bien precioso y escaso, ella luchaba por lo que le quedaba, la memoria de sus hijos, que no serían olvidados ni humillados más allá de la muerte. La noticia de la vigilia de Rispa llegó rápidamente a oídos del rey David. Al principio, probablemente pensó que se trataba solo de un dolor incomprensible, pero conforme el sacrificio de Rispa se prolongaba, algo comenzó a remover su corazón. David comprendió que lo que Rispa estaba haciendo no era solo un acto de amor, sino una profunda protesta contra la injusticia y la humillación de sus hijos. Fue este gesto el que despertó en David la necesidad de reparar la falta de dignidad con la que habían sido tratados los cuerpos de estos hombres. Conmovido por la devoción de Rispa, David tomó una decisión que cambiaría el curso de la situación. Ordenó que los cuerpos de los 7 hombres, incluidos los hijos de Rispa, fueran recogidos y enterrados con dignidad en la tumba de Saúl y Jonatán, en el lugar ancestral de su familia. Este gesto no fue solo simbólico,
sino una verdadera restitución de la honra que había sido violentada. No solo se trataba de un entierro físico, sino de un acto de restauración espiritual para la nación. La historia de Rispa no termina con el entierro de los cuerpos. La Biblia relata que, después de este acto de justicia, finalmente llegó la lluvia a Israel. Este evento marcó el fin de la sequía que había devastado la tierra durante 3 largos años. La restauración de la fertilidad de la tierra no fue solo un fenómeno natural, sino también un indicio claro de que la reconciliación con el pasado y el respeto a la dignidad humana habían abierto el camino para la bendición divina. La historia de Rispa es más que un relato antiguo. Es una lección profunda sobre el amor incondicional de una madre, sobre el sacrificio por la dignidad y la justicia, y sobre cómo nuestras acciones pueden trascender incluso el dolor más profundo. Rispa nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a luchar por lo que creemos justo, aunque el precio sea alto. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por los que amamos? ¿Estamos dispuestos a resistir la injusticia, a defender lo que es digno, aunque el mundo nos mire con indiferencia? La historia de Rispa no es solo un testimonio de una madre que no se rindió, sino un recordatorio de que la justicia, la dignidad y el amor verdadero pueden transformar incluso las circunstancias más oscuras. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre esta historia? Si este relato te inspiró o te dejó reflexionando, déjanos un comentario y comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia de Rispa. Suscríbete al canal para más historias impactantes.